Hola a todos, bienvenidos a la clase 6 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. Tal como les adelanté en la clase anterior, hoy vamos a seguir hablando del tema de las comunidades. ¿Ya? Vamos a tratar de profundizar un poco más en lo que estuvimos tratando en la clase 5. Particularmente hoy lo que vamos a hacer es ver el concepto de sociedad y cómo se vincula el concepto de sociedad al concepto de comunidad. Y más precisamente lo que vamos a hacer es tratar de contrastar ambos conceptos y a partir de ese contraste lograr en que nosotros podamos entender de manera más clara lo que es una comunidad. Ya nosotros en la clase 5 hablamos de las características generales que debería tener o con las cuales cumple o las cuales tiene toda entidad o todo grupo social al cual nosotros le podemos llamar comunidad. Pero es muy fácil confundirse o confundir lo que es una comunidad con una sociedad. ¿Ya? Y en general son dos cosas distintas. ¿Ya? Pero también nos vamos a dar cuenta en esta clase y vamos a tratar de discutir en esta clase que eh, existen muchas similitudes entre lo que es una comunidad y una sociedad. ¿Ya? A pesar de que hay diferencias, ¿ya? Las diferencias generales, también nos vamos a dar cuenta que hay similitudes. ¿Ya? Y probablemente lo más importante, que es prácticamente la conclusión central de esta clase, es que algunas entidades sociales concretas, algunos grupos sociales concretos, digamos, eh, van a poder ser llamados o denominados comunidad y sociedad a la vez. Van a ser ambas cosas, ¿ya? Entonces los conceptos de comunidad y sociedad no son necesariamente excluyentes, no es que sea uno u otro. En algunos casos pues, pueden ser incluso los dos, se les puede asignar los dos conceptos para hablar de una misma entidad social. Eh, y tal como vamos a ver, la diferencia está dada eh, por los aspectos en los cuales nosotros vamos a hacer énfasis. ¿Ya? Dependiendo dónde nosotros ponemos la atención o en qué aspectos hacemos mayor énfasis, dependiendo de eso, si vamos a llamarle a una entidad comunidad o sociedad. En algunos casos, obviamente, ya no en todos, pero en algunos casos nosotros nos vamos a encontrar que una misma entidad es una comunidad y una sociedad a la vez. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos le vamos a llamar comunidad y en qué casos le vamos a llamar sociedad a esa misma entidad? Es lo que le estoy diciendo. Va a depender de lo que nosotros queramos enfatizar. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver al final de la clase. ¿Ya? En otros casos, obviamente, que nosotros nos vamos a encontrar con que algunas comunidades son solamente comunidades y no se les podría asignar eh, el, el concepto sociedad. ¿Ya? Eso es lo más común. ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general es el mismo de la clase 5, ¿ya? Entender la naturaleza de las entidades sociales denominadas comunidades, desde la perspectiva de la sociología principalmente. Objetivo específico, conocer el concepto sociológico de sociedad. Y el segundo objetivo específico, reconocer las principales diferencias y similitudes entre las comunidades y las sociedades. Diferencias y similitudes, lo que les decía al principio. Estos no son conceptos necesariamente excluyentes. En muchos casos se traslapan o se cruzan, digamos. Em, y ese es el objetivo de esta clase, precisamente hablar de sociedad para que esa distinción nos permita entender mejor lo que son las comunidades. ¿Ya? Es simplemente eso. No es porque tengamos que hablar de las sociedades porque estén en el programa, que nuestros temas son otros. ¿Ya? El tema de este módulo tiene que ver con organizaciones sociales y comunitarias. El tema de las sociedades no entra mucho ahí, ¿ya? Entonces lo vamos a ver solamente para poder lograr una comprensión más profunda del concepto de comunidad. ¿Ya? Entonces comencemos. Concepto de sociedad, tal como sale en la definición 6.1, ahí tenemos una definición general que es la misma que nosotros vimos en otros módulos. Sociología básica creo que hablamos de esto. Ya es una definición general es básicamente una caracterización, eh, donde se, donde se entregan las características principales de cualquier conglomerado de personas que se le pueda llamar sociedad. Tal como sale en la definición, una sociedad humana puede entenderse como un entramado compuesto por personas, obviamente tiene que tener personas, ya no
sociedades sin personas no existen, a pesar de que en algunos sectores de la sociología, por eso se los digo, se postula mucho esto de la sociedad sin personas, ¿ya? Pero es un planteamiento un poco em, extraño, ¿ya? Que no, que no tiene mucho sustento en realidad, ¿ya? Pero te lo señalo en caso de que alguno lo escuche, ¿ya? Entonces, para efectos nuestros, la sociedad obviamente, ¿ya? Es una cuestión de observación, obviamente está compuesta por personas, no pueden haber sociedades sin personas, ¿ya? Y estas personas comparten un espacio físico, ¿ya? Eso es una característica importante, viven juntas y se relacionan entre sí. Existe una cultura general que orienta de las relaciones que tienen las personas, y ahí por cultura nosotros nos vamos a referir a las normas, a los valores, a las tradiciones, a las costumbres, a la religión, al arte, a la música, etcétera. Todo eso es cultura, tal como nosotros vimos en algún momento, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene una sociedad? Instituciones y grupos sociales intermedios en base a los cuales se organiza la vida social, ¿ya? Porque no es que esté el individuo y la sociedad general, porque hay un vacío entre medio. ¿Cómo se une el individuo con la sociedad general? Y eso eso se realiza a partir de lo que son las instituciones y los grupos sociales intermedios, ¿ya? Porque son de tamaño intermedio, por eso le llamamos instituciones y grupos sociales intermedios. ¿Y cuáles son las instituciones y grupos sociales intermedios? La iglesia, la escuela, la familia, esos son los principales grupos sociales intermedios. Y son a partir de esos grupos sociales intermedios e instituciones a través de las cuales el individuo puede ser parte de la sociedad, ¿ya? Y obviamente que estos grupos sociales intermedios e instituciones también son la base a partir de la cual la sociedad tiene forma. Esto es lo que le da más o menos en general la forma a la sociedad, ¿ya? ¿Qué otra cosa tienen las sociedades? Un acervo de conocimiento y tecnología. Acervo es un cuerpo, una acumulación, ¿ya? Una acumulación de conocimiento y tecnología. Nosotros mencionamos alguna vez que los conocimientos y la tecnología no tenían por qué ser tan avanzados como los que tenemos nosotros hoy en día, no necesariamente. Ya las primeras sociedades también tenían conocimiento y también tenían tecnología. La, las lanzas que ocupaban para cazar, las primeras tribus de seres humanos que existieron, eso también se considera tecnología, ¿ya? Porque es un desarrollo, un producto de la inteligencia humana que tiene un propósito determinado. Eh, no es solamente tecnología los satélites, los teléfonos celulares, los aviones, ¿ya? Una lanza también es tecnología, obviamente es tecnología primitiva, pero califica dentro del concepto de tecnología. Y los conocimientos también, ¿ya? Conocimientos básicos como por ejemplo uno de los más importantes como dominar el fuego, por ejemplo, ¿ya? Puede ser que para nosotros sea algo trivial, ¿ya? Porque nosotros ya tenemos dominado ese conocimiento, pero em, para las primeras poblaciones de humanos que existieron en el planeta era todo un tema, ¿ya? Era un asunto vital, ¿ya? La vida de ellos dependía de eso. Entonces se fueron generando conocimiento a partir de ese tipo, ¿ya? A partir de ese tipo de avances. Entonces los conocimientos no son solamente todos los que tenemos hoy en día, que son muchos, ¿ya? Los conocimientos también son cosas primitivas como esas, como el manejo del fuego, la agricultura, ¿ya? Técnicas de recolección, técnicas de caza, ¿ya? Eso también son conocimientos, ¿ya? Entonces, ¿para qué se lo digo? Porque cuando hablemos de sociedad no tenemos que necesariamente vincularlo de manera inmediata con las grandes sociedades que nosotros vemos hoy en día o que se ven desde hace un par de siglos atrás, ¿ya? Eh, en la noción conceptual de sociedad involucra distintos niveles, ya distintos tipos de sociedades que pueden ir desde sociedades simples hasta sociedades súper complejas como las de hoy en día. Entonces eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Lo otro que es importante es que en la definición esta que nosotros estamos viendo acá, se señalan hartos elementos, ¿ya? Eh, y esos elementos son importantes porque dan cuenta de que la sociedad eh, es algo complejo, ¿ya? Porque tiene muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que las sociedades tienen, la mayoría de la sociedad o el concepto general de sociedad tiene
instituciones y grupos sociales intermedios en base a los cuales se organiza la vida social. Generalmente en las sociedades que son más desarrolladas, esas instituciones y grupos sociales llegan a ser muchas veces contrapuestos entre sí, porque hay intereses que son contrapuestos. Entonces eso le da complejidad a la sociedad. Cuando una sociedad tiene instituciones que tienen intereses contrapuestos, ahí comienza la complejidad. Ahí comienza la complejidad porque ahí se generan diversas luchas, una dinámica social de transformación constante, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, eso para partir respecto del concepto de sociedad. Entonces, tal como sale en la segunda viñeta acá, el concepto de sociedad, a partir de lo que nosotros podemos desprender de esta primera definición que está acá, el concepto de sociedad alude en general a una entidad más compleja que aquella a la que alude el concepto de comunidad. O en otras palabras, las sociedades, conceptualmente hablando, son más complejas que las comunidades. ¿Ya? Eso en general, ¿ya? Por eso aquí dice en general, eso no lo pueden obviar. ¿Ya? Cuando diga en general, tenemos que entender que siempre van a haber excepciones. ¿Ya? Por eso cuando yo le pongo en general dentro de un texto, tienen que prestarle atención a eso, porque si dice en general es porque hay excepciones. Y nosotros nos vamos a dar cuenta acá que hay excepciones. ¿Ya? Que en algunos casos podemos comparar una comunidad determinada con una sociedad y nos vamos a dar cuenta que la comunidad concreta que nosotros estamos analizando es más compleja que la sociedad. Que alguna sociedad concreta, eso es lo que trato de decir. ¿Ya? Pero en general, el concepto de sociedad, conceptualmente hablando, valga la redundancia, incluye un nivel de complejidad que es mucho mayor al de una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene menos elementos y tiene eh, menos contradicciones, menos, digamos, multiplicidad de intereses, eso es. Cuando yo analizo una comunidad, generalmente la comunidad está unida. ¿Ya? Las comunidades son unidas, por eso se llaman comunidades. Hay un interés, como nosotros veíamos en la clase anterior, hay algún interés que une a las personas, alguna identidad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que prima es la unidad. ¿Ya? En las sociedades en general, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, no prima tanto la unidad. ¿Ya? No prima tanto la unidad. Eh, porque hay mucho interés en juego. ¿Ya? Nosotros vamos a ver ahora que esos intereses tienen que ver generalmente con cómo está organizada la vida social, cómo está estructurada la sociedad. ¿Ya? Entonces, entendiendo que el concepto de sociedad en general va a aludir a una entidad más compleja que el concepto de comunidad, vamos a tener un panorama, digamos, más amplio para poder entender lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el concepto de sociedad es o por qué una sociedad es más compleja en general que una comunidad? Eso aparece aquí en la tercera viñeta, ¿ya? Es más compleja debido principalmente a que la conformación de una sociedad se fundamenta en la existencia de una multiplicidad de instituciones, ¿ya? Política, económica, científica, religiosa, jurídica, burocrática. Van a haber decenas de instituciones distintas, y también de grupos, como la familia, las empresas, distintas organizaciones, etcétera, ¿ya? Y todas estas instituciones y grupos, por lo general, van a tener ideas e intereses que son contrapuestos, ¿ya? Entonces aquí viene el punto importante. En una sociedad nosotros nos vamos a encontrar con que conviven, por ejemplo, las instituciones científicas con las instituciones religiosas, ¿ya? Y nosotros sabemos que los propósitos y los principios en los cuales se fundamentan las instituciones científicas son los contrarios a los propósitos y a los principios en base a los cuales se fundamenta la institución religiosa. ¿Ya? La religión se basa en la fe, la ciencia se basa en la evidencia, la racionalidad. ¿Ya? Son polos totalmente opuestos. ¿Ya? Y en la sociedad tienen que convivir eso, tiene que convivir el conocimiento científico con la fe. Y eso lo vemos a diario. Ustedes mismos probablemente eh, lo pueden haber vivido en algún momento, cuando se encuentran en esa situación em, de que la racionalidad, digamos, o el conocimiento científico choca contra sus creencias o contra la fe. Eh, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando,
con el hecho de que la sociedad existen todos estos intereses e ideas contrapuestos. Y eso le da complejidad a la sociedad. Y eso, eh, digamos que no se da tanto en las comunidades, ya se da mucho menos, ostensiblemente menos, que hayan esas contradicciones. ¿Por qué? Porque la comunidad, tal como dijimos, está basada en intereses que unen a las personas. Entonces, si lo que une a las personas es un interés, un elemento cultural pregnante, como dijimos, es una identidad, por lógica las diferencias van a ser menores. ¿Ya? Van a existir probablemente, pero van a ser menos. En las sociedades en general, sobre todo en las sociedades modernas, eh, se da todo esto, todas estas contradicciones entre grupos, entre instituciones que tienen ideas e intereses que muchas veces son contrapuestos. Entonces la sociedad, tal como dijimos, convive las instituciones científicas con las religiosas, por ejemplo. ¿Ya? También convive la familia de clase social alta con la familia de clase social baja. ¿Ya? Que tienen intereses contrapuestos, tienen necesidades contrapuestas, ¿ya? Reflejan culturas distintas, formas de vida distintas, complejidad, ¿ya? Complejidad que no se da en las comunidades en general. ¿Ya? Los grupos empresariales tienen que convivir con los grupos sindicales, intereses contrapuestos también. Los partidos políticos socialistas tienen que convivir con los partidos políticos de derecha, intereses contrapuestos también, ¿ya? Eh, los grupos de pro libertad de minorías sexuales tienen que convivir con los grupos tradicionalistas, intereses contrapuestos. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que eh, la sociedad es compleja y su complejidad viene dada generalmente por el hecho de que está compuesta por muchas cosas, o muchos elementos, muchos grupos, muchas instituciones que chocan entre sí. ¿Ya? Eso le da complejidad a la sociedad. Algo que, insisto, por definición no se da a las comunidades, por definición. ¿Ya? Obviamente siempre van a haber excepciones, y eso es lo que me interesa a mí que entiendan. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esta mayor complejidad de las sociedades? Implica que, a diferencia de lo que pasa en una comunidad, o en la mayoría de las comunidades, en una sociedad en general, tal como dice aquí, en la cuarta viñeta, en una sociedad en general existe mayor estratificación y mayor tendencia al cambio social que en las comunidades. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, comunidades concretas, como los mapuches, por ejemplo, que los mencionamos nosotros en la clase anterior, la comunidad vasca, española, los indios Hopi, ya de Norteamérica, ¿ya? Y ese tipo de comunidades, si nosotros nos ponemos a analizarlo, nos vamos a dar cuenta que cambian poco, han cambiado muy poco en las últimas décadas, en los últimos siglos, de hecho, ¿ya? Y cambian poco precisamente porque son, valga la redundancia, una comunidad, y la comunidad generalmente está basada en la unidad, ¿ya? Está basada en la unidad, en un elemento, un interés en común que une a las personas, que le da una identidad, tal como nosotros dijimos en la clase anterior. Entonces, obviamente cambian menos, ¿ya? Dado los elementos a partir de los cuales se conforman las comunidades, la tendencia al cambio social es mucho menos, y la tendencia a la estratificación también. Recordemos que la estratificación tiene que ver con los distintos estatus que adquieren las personas en la sociedad a partir de distintas variables, como cuáles, el dinero principalmente, ¿ya? Las personas tienen distintas cantidades de dinero y eso, digamos, les da una posición en la sociedad que es distinta, donde yo los puedo ordenar, digamos, desde el que tiene más dinero hasta los que tienen menos. Y eso es estratificar, eso significa posicionar a las personas en estratos o en niveles. Estratificar es posicionar en niveles de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Y en base a qué cosa? A distintas variables. Una es el dinero. Otra variable importante es la educación. ¿Ya? La educación también estratifica a las personas. En una sociedad, y eso se va dando históricamente, hay sociedades donde las personas con mejor posición tenían que ver con las que tenían mejor educación. Se da mucho en la Edad Media, por ejemplo, con las sociedades donde la iglesia tenía el poder político. Ya los que tenían la mejor posición eran los letrados, y los letrados generalmente eran los que estaban
relacionados con el clero. Eran los que sabían leer, los que podían leer la Biblia, ¿ya? Y obviamente eso generaba una estratificación en la sociedad. Había personas más importantes que otras, ¿ya? Y las personas más importantes eran las ligadas a la iglesia, y precisamente porque tenían más educación, ¿ya? La estratificación también, como nosotros vimos en algún módulo anterior, se puede dar por el sexo de la persona o por el género, ¿ya? También las sociedades han estado estratificadas por sexo. Se mantiene hasta hoy en día la estratificación por sexo, ¿ya? Sobre todo en algunos países como nosotros vimos donde la posición de la mujer es sumamente desventajosa respecto del hombre. Hay una estratificación por género o por sexo, mejor dicho. Digamos por razones étnicas, también se estratifican las sociedades por razones étnicas o raciales, ¿ya? Los ejemplos están más que a la vista, ya todo lo que pasó en Estados Unidos con la segregación racial que había, la esclavitud, etcétera. En Sudáfrica también, con el apartheid, donde había lugares especiales para blancos y lugares especiales para negros, donde no tenían que juntarse, muy similar a lo que se hacía en Estados Unidos. Eso es estratificar, ¿ya? Y ese tipo de cosas no se dan en las comunidades en general. La estratificación ni la tendencia al cambio social, ¿ya? En general, insisto, ¿ya? En general. En las sociedades sí, en la sociedad se da mucho la estratificación, mucho el cambio social. Precisamente por lo que estamos hablando, por los intereses contrapuestos, ¿ya? Intereses e ideas contrapuestos. Entonces, ya, dejando de lado un poco lo que hemos hablado hasta aquí, hasta la cuarta viñeta, ¿ya? Hasta esta viñeta, hasta este párrafo, ¿ya? Haciendo como un paréntesis, digamos, de todo lo que hemos hablado ahí respecto de que es una sociedad más compleja en general que una comunidad, etcétera. eh, Tenemos que considerar que cuando hablamos de sociedad, esto sale ya en la quinta viñeta, en el quinto párrafo, cuando nosotros estamos hablando de una sociedad, a lo que queremos hacer alusión o aquello en lo que queremos poner énfasis es en el interés que muestra un conjunto de personas y de grupos sociales de asociarse, ¿ya? Por eso se llama sociedad, ¿ya? Es decir, de vivir juntos y cooperar. Y aquí viene la parte importante, ahí eso nos va a entender por qué se llama sociedad y no comunidad, ¿ya? Digamos, es la voluntad para vivir juntos y cooperar, pero más allá de las diferencias que puedan haber entre los distintos grupos y las instituciones sociales, ¿ya? Es decir, cuando nosotros vemos eso, o cuando ponemos énfasis en eso, en el interés que muestra un conjunto de personas, de grupos sociales, de asociarse, ¿ya? De hacer una sociedad, digamos, valga la redundancia el nombre, de asociarse para vivir juntos y cooperar, a pesar de las diferencias que puedan haber entre ellos, ahí estamos en presencia de una sociedad, ¿ya? Eso es lo que en definitiva, si pudiéramos encontrar, digamos, una definición no tan esquemática como esta de acá arriba, porque esta definición de acá arriba es una caracterización principalmente donde yo entrego las características que deberá tener la mayoría de las sociedades, ¿ya? Esto que aparece acá en el penúltimo párrafo, digamos que es también una definición de sociedad, pero una definición mucho más abstracta, ¿ya? Porque aquí estamos aludiendo a la noción más fundamental de lo que es una sociedad. Y esa noción más fundamental tiene que ver con el interés que tienen las personas y grupos sociales en un determinado momento de asociarse, de vivir juntos, dejando de lado las diferencias, ¿ya? No eliminando las diferencias, sino que, digamos, entendiendo que las diferencias son inevitables, ¿ya? Por eso que las sociedades complejas como la nuestra, por ejemplo, las sociedades de hoy en día, es imposible eliminar las diferencias. Siempre van a haber diferencias entre instituciones sociales, entre los grupos, eh, necesariamente porque esa es la naturaleza básica de la sociedad, ¿ya? Entonces, interés que muestra un conjunto de personas y de grupos sociales de asociarse, interés por asociarse, ¿ya? Vivir juntos y cooperar más allá de las diferencias que pueden haber de distintos tipos, cultural, económicas, religiosas, políticas, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se obtiene este compromiso? Ya que yo le llamo aquí, entre comillas, compromiso de comunión y cooperación. Comunión tiene que ver con esto de asociarse, ya de vivir juntos.
Y cooperación, lo que ustedes ya saben, colaborar. ¿Ya? La cooperación en la sociedad, ¿cómo se observa? Se observa a partir de lo que sale acá, de las normas y los roles socialmente definidos. ¿Ya? Eh, no es que las personas se pongan de acuerdo necesariamente para cooperar. ¿Ya? Es el concepto que nosotros tenemos de cooperación. No, aquí estamos hablando de una cooperación que es racional, es decir, que se obtiene a partir de las normas y de los roles socialmente definidos. ¿Ya? Y es el tipo de cooperación que nosotros vemos, por ejemplo, en el hecho de que hayan personas que se dediquen a distintos oficios, a distintas profesiones, porque esas distintas profesiones y esos distintos oficios le sirven a los demás. ¿Ya? Cada cosa que hacemos nosotros, cada uno, ¿ya? En nuestros distintos roles, eh, permite satisfacer la necesidad de la sociedad, pero también permite satisfacer la necesidad individual que tienen todos los demás miembros de la sociedad. Cuando una persona se levanta en la mañana, a las 6 de la mañana y va a su trabajo, o a las 5, no sé, a qué hora hacen, a hacer el pan, por ejemplo, que se va a vender, ¿ya? Él no solamente está satisfaciendo una necesidad laboral individual, sino que desde un punto de vista mucho más general, esa persona está satisfaciendo una necesidad social y las necesidades individuales de muchas otras personas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos eso desde una perspectiva mucho más amplia, nos damos cuenta que la gente coopera. ¿Ya? Individualmente tienen el espíritu de cooperar. Pero esa cooperación no es que la gente se ponga de acuerdo entre sí, sino que al asumir un rol determinado y cumplir ese rol de manera competente, se da la cooperación a partir de los roles. ¿Ya? Y eso se le llama cooperación y comunión racional. ¿Ya? No está basada en las emociones, eso para que lo entiendan. No es que el panadero se compadezca de nosotros y va todos los días a las 5 de la mañana para hacernos el pan. ¿Ya? No es eso. Es que él asume un rol que para él es útil, ¿ya? Porque le da su sustento. Entonces él asume un rol determinado, ¿ya? Y lo cumple de manera competente, ¿ya? Y de esa manera eh, eh, entrega un beneficio, digamos, un beneficio de tipo social que nos sirve a todos. ¿Ya? Y cuando nosotros multiplicamos eso por miles de personas que hacen lo mismo, que también cumplen determinados roles que sirven para satisfacer las necesidades de otras personas, cuando nosotros vemos todo ese panorama global, nos damos cuenta que en la sociedad existe cooperación de tipo racional. ¿Ya? Y obviamente a través de las normas también. Cuando nosotros decidimos en masa, digamos, individualmente pero en masa, respetar las normas que rigen la sociedad, en definitiva lo que estamos haciendo es, sin darnos cuenta, es cooperar con las demás personas para que la sociedad tenga el funcionamiento que corresponde. ¿Ya? Entonces, esa es una característica fundamental de las sociedades, ¿ya? Que la asociación o este interés por asociarse o este compromiso de comunión y cooperación, como dice aquí, se consigue de manera racional, ¿ya? Es decir, a través de las normas y los roles socialmente definidos, y no se consigue en base a los lazos sociales significativos que derivan de una identidad compartida, como sí sucede en una comunidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferencia muy importante. En las sociedades en general, y sobre todo en las sociedades desarrolladas, em, el espíritu de cooperación que existe entre la gente no es por una identidad compartida, en general, no es por una identidad compartida. ¿Ya? El compromiso y el espíritu de cooperación y de comunión que existe está definido de manera racional a través de las normas sociales y los roles que cada persona asume. Es un poco distante, un poco frío, ya si lo miramos así, pero así funciona la sociedad. ¿Ya? Cada uno hace su trabajo y ese trabajo eh, generalmente a las personas no les interesa el beneficio que pueda reportar para los demás. Y esa es la característica racional. ¿Ya? Eh, a pesar de que a la gente individualmente probablemente no les interesa a la gran mayoría que lo que ellos están haciendo satisface la necesidad de alguien. Independiente de eso, lo que esas personas están haciendo individualmente sí satisface las necesidades de otras personas. ¿Ya? Desde ese punto nosotros, desde ese punto de vista, lo vemos como algo racional, ¿ya? Porque está en base a los roles. ¿Ya?
Esto tenemos que verlo tal como el funcionamiento de una máquina, ¿ya? Una máquina tiene engranes, por decirlo, ¿ya? Y cada engrane permite que otro engrane se mueva, pero no hay relación emocional entre un engrane y otro, ¿ya? Esa es como la lógica, ¿ya? Em, no hay relaciones, no hay un vínculo social significativo entre un engrane y otro. ¿Ya? El engrane hace su parte del trabajo nomás y el otro engrane hace su otra parte del trabajo. Cuando yo junto todas esas cosas, consigo que la máquina completa, en este caso la sociedad, pueda funcionar. Es por hacer una analogía simple, ¿ya? No es que sea exactamente así, estoy haciendo una comparación, una analogía. Em, para mostrar que la sociedad funciona de manera racional, o decirlo de otra manera, las sociedades en general funcionan de manera fría, ¿ya? De manera fría, ¿ya? Porque la gente asume sus roles, respeta las normas en general, y eso en definitiva cuando lo hacen miles de personas a la vez, ambas cosas, asumir roles importantes y respetar las normas, cuando eso lo hacen miles o millones de personas a la vez, resulta beneficioso para todos, ¿ya? Y refleja digamos, este compromiso de vivir juntos y de cooperar, ¿ya? Lo refleja, ¿ya? Pero ese compromiso de vivir juntos, de vivir en comunión y de cooperar, no se basa en lazos sociales significativos que deriven de una identidad. ¿Dónde sí se basa en base a lazos sociales significativos? En las comunidades, ¿ya? En las comunidades, digamos, la cooperación y la comunión entre las personas se consigue en base digamos, a los lazos sociales significativos que deberían de tener una identidad compartida. Por esto es por esto es que los mapuches se apoyan tanto entre sí, ¿ya? No es por los roles que tienen, ¿ya? No es porque la machi tenga un rol importante y los comuneros tengan otros roles, ¿ya? Y la machi le interese cumplir su rol porque tiene que cumplirlo, ¿no? Y los comuneros cumplir su rol porque tienen que cumplirlo, no es así, ¿ya? Lo que a ellos les da este sentido de cooperación es sentirse que pertenecen a algo que les da identidad, algo común que les da mucha identidad. Y eso es una herencia étnica, ¿ya? Y eso en las sociedades en general, insisto, no se encuentra, a no ser que sean sociedades muy características, donde el sentido de identidad nacional sea demasiado fuerte, ¿ya? Eh, Vamos a encontrar seguramente ejemplos, ¿ya? Y ejemplos históricos de sociedades que se comportaban como comunidad en este sentido, ¿ya? Los griegos tal vez, los romanos en algún momento, ¿ya? Donde aparte de los roles y todo esto que estamos diciendo, ellos se cooperaban entre sí porque se sentían, eh, digamos, unidos por una misma identidad, ¿ya? Pero son ejemplos, ¿ya? Son casos específicos. En la mayoría de las sociedades alrededor del mundo, las sociedades son tan complejas, tan grandes, digamos, que es difícil tener este sentido de identidad nacional que le haga a una sociedad funcionar como una comunidad. ¿Ya? En general funcionan de manera más fría, racional, como dijimos, ¿ya? En base a normas y roles. En cambio, las comunidades en general funcionan en base a lazos sociales que derivan de una identidad compartida, ¿ya? Como los mapuches, como los indios Hopi. Eh, por ya lo otro, una sociedad, digamos, una sociedad virtual, como los gamers, ¿ya? Los gamers también no funcionan en base a roles, obviamente. Ellos no tienen roles, ¿ya? Y si es que tienen, son unos roles muy básicos, ¿ya? La, esta cooperación que desarrollan muchas veces, de intercambiarse juegos, ideas, estrategias, trucos, etcétera, no tiene que ver con roles, porque prácticamente no existen, ¿ya? Eso tiene que ver con lazos sociales significativos que se derivan de una identidad compartida o de un interés en común, ¿ya? Entonces ahí tenemos una diferencia importante, ¿ya? Sigamos. Bueno, se dice que en general una sociedad es más compleja que una comunidad, ¿ya?
Eh, pero esto también tiene que ver mucho con el hecho de que cuando nosotros hablamos de sociedad, ¿ya? Y ustedes se habrán dado cuenta que en todo este rato que yo estaba hablando, generalmente estoy aludiendo perdón, a sociedades desarrolladas. He dicho muchas veces esa palabra, sociedades desarrolladas, para referirme a las sociedades de gran tamaño, ¿ya? Porque es el concepto intuitivo que nosotros tenemos de sociedad. Cuando nosotros pensamos en sociedad, pensamos en una metrópoli inmediato, ¿ya? Y claro, porque es una sociedad, ¿ya? Pero si nosotros vamos, digamos, si lo analizamos más en rigor, nos vamos a dar cuenta que las sociedades no tienen por qué ser todas gigantes, no tienen por qué ser toda una metrópoli como Nueva York, como Estados Unidos, como la antigua Roma. No tienen por qué ser eso, ¿ya? Necesariamente. Eso es lo que se señala aquí en el segundo párrafo de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque en rigor la composición, el tamaño y la complejidad de una sociedad pueden ser muy variables, ¿ya? Para que un asentamiento humano pueda ser considerado como una sociedad, no es necesario que sea de un tamaño poblacional de millones de personas o de cientos de miles de personas, ¿ya? Ni que tenga una cultura sofisticada, ni una tecnología altamente avanzada como la que tenemos hoy en día, ¿ya? Porque la cultura que tenemos hoy en día como sociedad en general es compleja, ¿ya? Es compleja, tenemos una cantidad de normas, de valores, de ideas musicales, ideas artísticas, estéticas, miles de ideas, ¿ya? La tecnología, ¿qué decir? ¿Ya? Cada año avanza más la tecnología en los distintos ámbitos. Las ciudades cada vez crecen más, ¿ya? Claro, ese es el concepto que nosotros tenemos de sociedad. Pero lo que estamos diciendo acá es que no necesariamente siempre una sociedad necesita tener todo eso para ser considerada una sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque conceptualmente, al menos, desde el punto de vista del concepto, un grupo de 50 o 100 personas también podría al menos conceptualmente, constituir una sociedad, ¿ya? Si estas personas comparten un mismo espacio físico, desarrollan una cultura, acumulan conocimiento, entre otras cosas, ¿ya? Si tienen una división de roles también, o sea, hay personas que se dedican a unas cosas y otras personas a otras, también esas son características que van a definir una sociedad. Y es por esto que nosotros estamos diciendo, por lo que la noción de sociedad, ¿ya? El concepto de sociedad nosotros la podemos aplicar a distintos conglomerados de personas, de distintos tamaños, de distintas complejidades, de distintas naturalezas, ¿ya? Y según distintas consideraciones espaciales y temporales también, ¿ya? Ubicadas en distintas partes y en distintos periodos históricos. Entonces, por eso que nosotros el concepto social lo podemos aplicar a casi todos los grupos sociales que cumplan con ciertas características, ¿ya? Que compartan un espacio físico, desarrollen una cultura, tengan conocimiento acumulado, desarrollen tecnología, eh, tengan algún sistema de, digamos, de organización en base a roles, ¿ya? Etcétera. Y por eso que nosotros hablamos, por ejemplo, de la sociedad chilena en la actualidad, porque nuestra sociedad chilena en la actualidad tiene todo eso, ¿ya? Tenemos un territorio que compartimos, tenemos una cultura determinada, una parte propia, otra que es importada, se acumula conocimiento, ya sean propios o digamos importados, existe una estructura social, ¿ya? Basada en normas, en roles, en estatus, etcétera. Tenemos una sociedad, ¿ya? Pero también la podemos aplicar, por ejemplo, a un grupo cazador-recolector. También se le llama sociedad cazadora-recolectora, ¿ya? Y ahí estamos hablando de un asentamiento humano de 50, 100, 200 personas, ¿ya? Pero se le puede llamar sociedad. ¿Y por qué se le puede llamar sociedad? Porque cumple con las características conceptuales de una sociedad. Eh, los grupos o las tribus cazadoras recolectoras, por ejemplo, eh, compartían un territorio, sí, vivían juntas, ¿ya? Eran nómades a veces o a veces se quedaban en el mismo lugar, pero vivían juntos, eso es lo importante. Desarrollaban cultura, sí, comenzaban a desarrollar el lenguaje, tenían algunas normas que eran básicas, muchas veces tenían algún pensamiento religioso que era básico, acumulaban conocimiento, sí, pero también, ¿ya? Porque para poder recolectar y cazar tenían que acumular algún conocimiento. No es que fueran a cazar y a recolectar improvisando cada vez. Iban haciendo intentos en base a prueba y error. ¿Ya? Iban perfeccionando lo que iban haciendo y eso significa acumular conocimiento. ¿Ya? Cómo manejar el fuego, cuáles son las estrategias más adecuadas para cazar, dónde no hay que ir a cazar, ¿ya?
en qué periodo es más adecuado ir a recolectar, etcétera. Eso acumula conocimiento, aunque parezca muy básico, pero eso acumula conocimiento. Entonces las tribus que eran eh, cazadoras recolectoras también se les puede considerar desde el punto de vista conceptual como una sociedad, ¿ya? Y así con otros conglomerados de personas, como si nosotros vemos a lo que pasaba con los romanos del siglo II, del siglo I, también es una sociedad. Ya la sociedad conformada por la tribu Hopi del siglo XIII también, a pesar que eran asentamientos de un par de miles de personas, ¿ya? Eh, pero también es una sociedad, ¿ya? La sociedad europea de la revolución industrial, incluso nosotros podemos llegar a hablar de la sociedad humana, así como en abstracto, porque también cumple todas esas características, ¿ya? Entonces, conclusión de esta diapositiva, digamos, sociedad no es solamente las grandes metrópolis con grandes rascacielos, llenas de celulares, de antenas de satélite y automóviles y aviones, etcétera. Sí, es una sociedad, pero no solamente eso es una sociedad. ¿Ya? Una tribu de 50, 100, 200, 500 personas que cazan, recolectan, también, también una sociedad, ¿ya? Porque cumple con las características de una sociedad. ¿Ya? Entonces, algunas conclusiones de lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Ya? La primera, la más básica, la más importante probablemente, es que no podemos entender la noción de comunidad si no aludimos a la noción de sociedad. ¿Ya? Para poder entender lo que son las comunidades necesitamos nosotros referirnos a lo que son las sociedades, porque a partir de ese contraste nosotros nos vamos a dar cuenta de las diferencias conceptuales que hay, ¿ya? De las diferencias conceptuales. Eh, otra conclusión, la noción de comunidad se utiliza para aludir en general a una entidad que es más simple que una sociedad. Nosotros dijimos esto mismo al principio, pero al revés. Dijimos que la noción de sociedad se utilizaba para aludir a una entidad que era en general más compleja que una sociedad, ¿ya? Y aquí estamos diciendo lo mismo, eso solamente lo estamos repitiendo, ¿ya? Estamos repitiendo pero al revés, ¿ya? La noción de comunidad se utiliza para aludir a una entidad que es en general más simple que una sociedad. Sí, porque si nosotros nos ponemos a analizar concretamente distintas comunidades, nos vamos a encontrar que la mayoría de las distintas comunidades que nosotros concretas que analicemos van a ser más simples que la mayoría de las sociedades concretas que nosotros podamos analizar. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Se debe a que el concepto de comunidad hace hincapié en un grupo de personas que tienen una cultura propia, coherente y pregnante. ¿Ya? Ahí tenemos tres características importantes. Cultura propia, coherente. Coherente significa que está unida, que no hay contradicciones dentro de una cultura. ¿Ya? En general, obviamente. Ya esa palabra la usan mucho en la clase B. Por ejemplo, los mapuches tienen una cultura que es coherente. ¿Ya? Eso no significa que no hayan facciones dentro digamos, de la cultura mapuche que traten de separarse o que no estén en favor de lo que están haciendo la mayoría. ¿Ya? Siempre va a haber, pero en general la cultura mapuche es coherente. ¿Ya? Las personas que pertenecen a la comunidad mapuche eh, se apoyan entre sí, están de acuerdo la mayoría de ellos. ¿Ya? Entonces es una cultura o una comunidad que es coherente. Y también pregnante. La cultura mapuche es pregnante. Eh, Tiene un significado muy importante, tal como nosotros dijimos en la clase anterior. Tiene un significado que es importante, ¿ya? Porque es ancestral, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, el concepto de comunidad hace hincapié en un grupo de personas que tienen una cultura que es propia, ¿ya? Una cultura propia, es coherente, ¿ya? Las tradiciones que tienen los mapuches, por ejemplo, aparte de que ellos se apoyan entre sí en términos sociales, las tradiciones que definen su cultura son coherentes entre sí, ¿ya? Los elementos culturales que definen su cultura, digamos, son coherentes. Eh, y pregnante también, como dijimos, ¿ya? Y pregnante también la cultura, tiene un significado muy importante, ¿ya? Y aparte, este grupo de personas comparten una identidad, ¿ya?
los que pertenecen a una comunidad comparten una identidad, ¿ya? Poseen un interés en común, tal como dijimos en la clase pasada, mantienen relaciones sociales presenciales o virtuales que son frecuentes y significativas. También estamos aludiendo a lo mismo que hablamos la semana pasada. Y que evidencian algún grado de solidaridad personal. ¿Ya? Se dan cuenta que tenemos todas las características que nosotros dijimos o señalamos en la clase 5. Entonces, todas estas características no necesariamente se presentan en una sociedad. Y en la mayor parte de las sociedades modernas, las sociedades grandes, digamos, desarrolladas, esa característica no se presenta. ¿Ya? En una sociedad, no sé, por ejemplo, si podemos ver a lo que pasa en una ciudad como Nueva York, por ejemplo, o París, ¿ya? Ciudades de ese tipo que son grandes, o cualquier ciudad no tan grande como eso. O sea, imagínense una ciudad como Santiago, ¿ya? Eh, ¿Cuántos tipos de culturas distintas interactúan hoy en día? ¿Ya? Muchos elementos culturales distintos. Entonces no podríamos decir que es una cultura que es coherente. ¿Ya? Y tampoco podemos decir que hay una cultura propia ahí. ¿Ya? En general no. En general no hay una cultura que sea distintiva en las grandes ciudades. Eh, Menos el tema de las relaciones que son significativas. ¿Ya? Personas prácticamente ni se miran. ¿Ya? Cuando van en el metro, ¿ya? Para los que han tomado metro en Santiago, la gente se ignora en general. Y es evidente que sí, porque eh, la dinámica social es distinta. ¿Ya? No es la dinámica social que se da en las comunidades. Por eso una sociedad es compleja. Intervienen y conviven muchas creencias, ideologías, formas de ver la vida, intereses, etcétera, que son distintos. ¿Ya? Entonces, por eso la comunidad es en general una entidad más simple que una sociedad, porque está más unida. Si lo podríamos decir así, es porque hay una entidad que mantiene a las personas unidas dentro de la comunidad. Y eso hace que sea más simple que en una sociedad. Porque la sociedad, en general, sobre todo en las sociedades modernas, no existe esa entidad tan fuerte que mantenga a las personas unidas. ¿Ya? Y hay muchos intereses distintos en juego, eh, muchas ideas, ideología, etcétera. ¿Ya? Eh, en la mayoría de las sociedades, tal como estamos diciendo, coexisten, perdón, me pasé de diapositiva. No, nada que esa era. En la mayoría de las sociedades coexisten diferentes culturas e identidades, como estamos diciendo. ¿Ya? Es cosa de ver las grandes ciudades, como le estaba diciendo. Es cosa de ver las grandes ciudades y ver la diversidad cultural que hay. ¿Ya? Y eso se ve mucho en las metrópolis de todos los países, ¿ya? En las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes generalmente. Se ve mucha diversidad cultural. Eh, distintos tipos de identidades que muchas veces son contrapuestas entre sí. ¿Ya? Y eso lo podemos ver lo vemos en la calle o en ámbitos tal vez no tan públicos, ¿ya? Pero el hecho, por ejemplo, de que en una ciudad existan distintos, distintos tipos de religiones, distintos tipos de iglesias, eso es una muestra de que hay distintas culturas que coexisten. ¿Ya? Tenemos en una ciudad vamos a tener iglesias católicas, evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, en algunos casos judíos, etcétera. ¿Ya? Y eso es una muestra de cómo se llama, de diversidad cultural, de diversidad identitaria también. ¿Ya? Y en las sociedades también hay mucho hay interés antagónico en juego. ¿Ya? Eh, digamos que los intereses de la Iglesia Católica no son los mismos que los intereses de la Iglesia Evangélica. ¿Ya? No son los mismos intereses. ¿Ya? Y siendo ambas iglesias religiosas que tienen un sistema de creencias más o menos similar, pero tienen intereses distintos. ¿Ya?
intereses generales y intereses específicos. Y esos intereses siempre están ahí rondando, están en juego, como se dice. ¿Ya? Y la solidaridad que existe en la sociedad está basada, como dijimos nosotros en la diapositiva anterior, eh, o en la, perdón, en la primera diapositiva, está basada en los roles y las normas, y no en la identidad compartida. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de las sociedades coexisten distintas culturas e identidades, hay intereses antagónicos en juego, y la solidaridad que existe está basada en los roles y en las normas, no en la identidad compartida. ¿Ya? Por eso que, digamos que el mismo ejemplo que les daba al inicio, ¿ya? Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que pasa en una ciudad como Santiago, eh, ¿cómo se podría dar la solidaridad? Esa solidaridad se da en base a los roles y a las normas. Cada persona cumple su rol y eso ayuda eh, a satisfacer las necesidades de los demás. Pero no existe un compromiso más allá de eso. ¿Ya? En cambio, si analizamos la comunidad mapuche, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que la solidaridad que existe entre ellos está basada en la identidad que tienen las personas y que es una identidad compartida. ¿Ya? Porque son todos pertenecientes a una misma etnia, ¿ya? Que es una etnia tradicional. Entonces, en la, en la, en la sociedad eso no se ve, ¿ya? En la sociedad en general, digamos, la solidaridad, la cooperación que existe, como hemos dicho, está basada en los roles y en las normas principalmente, ¿ya? Que son cosas impersonales, como nosotros hablamos alguna vez, son impersonales. ¿Ya? Em, Entonces, este párrafo es sumamente importante, ¿ya? Este párrafo es importante porque muestra una diferencia fundamental que existe entre las comunidades y las sociedades, ¿ya? Si yo les preguntara, por ejemplo, la prueba de cuál es la fuente de la solidaridad y la cooperación eh, en una comunidad y en una sociedad, ¿ya? La respuesta sería que en las comunidades la fuente de la cooperación y la solidaridad es la identidad compartida, ¿ya? La identidad compartida o algún interés en común, ¿ya? Que une a las personas. Mientras que en las sociedades la cooperación y la solidaridad está basada en los roles y en las normas, ¿ya? Que son socialmente definidos, ¿ya? Están definidos desde más arriba, desde la estructura de la sociedad. Entonces ahí tenemos una diferencia sumamente importante, ¿ya? Sigamos. No obstante, en algunos casos una misma entidad social, y esto es lo que yo le decía al inicio, ¿ya? Una misma entidad social concreta puede ser considerada como comunidad y como sociedad a la vez, ¿ya? Por lo que el uso de estas nociones, la noción de comunidad y sociedad, para estos casos concretos, va a depender de aquello en lo que yo quiera poner el foco de atención, donde yo me quiera centrar, qué es lo que yo quiero analizar. Si yo quiero analizar los elementos culturales e identitarios que unen a un grupo de personas, entonces yo voy a hablar de comunidad, ¿ya? Si yo quiero centrarme en la organización y el funcionamiento de dicha entidad social, entonces voy a hablar de sociedad, ¿ya? En otras palabras, eh, desde un punto de, desde un punto de vista desde un punto de vista conceptual, yo le podría llamar sociedad a la comunidad mapuche, sí le podría llamar sociedad, ¿ya? Sí le podría llamar sociedad. Lo que pasa es que generalmente no se le llama sociedad. ¿Por qué? Porque lo que en el caso de la comunidad mapuche lo que predomina no es su organización y funcionamiento, sino que lo que es más pregnante, digamos, es sus tradiciones culturales, su unidad como etnia. Por eso que a los mapuches se le denomina comunidad y no sociedad, ¿ya? Pero si yo como sociólogo, como trabajador social, quiero analizar a la sociedad mapuche, pero yo me quiero centrar en cómo se organizan socialmente, cómo está estructurada cómo están estructurados los mapuches en base a los roles que tienen, ¿ya? Y cómo funciona eso a partir de esos roles. Cuando me centro en ese tipo de cosas, en los roles, en las normas que tienen, en la estructura social que tienen y cómo funcionan, si funcionan bien, si satisfacen sus necesidades de manera correcta, etcétera, ahí yo voy a estar considerando a los mapuches como una sociedad, ¿ya?
Entonces todo en ese tipo de casos tiene que ver con una cuestión de perspectiva de análisis. Así de simple, ¿ya? Perspectiva de análisis. Ahora, obviamente que algunas entidades sociales concretas, como los mapuches, los indios Hopi, la ciudad de Nueva York, etcétera, da lo mismo. Esas son entidades sociales concretas. Esas entidades sociales concretas van a tener una denominación que va a ser predominante, obviamente, entre comunidad o sociedad. Una de ellas dos va a predominar, ¿ya? Al margen digamos, de la perspectiva de análisis que yo quiero ocupar, ¿ya? Y obviamente lo que va a predominar es lo más, digamos, lo que llama más la atención. Es como en el ejemplo de los mapuches que le estaba dando. A los mapuches se les llama comunidad y no sociedad porque lo que es más interesante o más llamativo o más importante, por decirlo de algún modo, es es su cualidad de etnia, ¿ya? Su cualidad de etnia. Y todo lo étnico es algo cultural, ¿ya? Porque lo étnico implica un origen que es común, ¿ya? Tradiciones culturales que son comunes, eh, un folclore que es común, ¿ya? Y eso es cultural, ¿ya? Eso es cultural y eso tiene que ver con la identidad de las personas y de los grupos en este caso, ¿ya? Cuando hablemos de algo cultural e identitario vamos a estar hablando de inmediato de comunidad, ¿ya? Y eso es lo que salta más a la vista en el caso de los mapuches, ¿ya? Eh, en el caso de Nueva York, por ejemplo, ¿ya? Que es como el ejemplo, es como digamos como el caso contrario, ¿ya? Es como el caso en el lado opuesto. ¿Qué es lo que llama la atención o sea, qué es lo que más salta a la vista de Nueva York? Obviamente no es la identidad en común, ¿ya? No es digamos, tal vez lo identitario, ¿ya? Lo que ahí llama más la atención tiene que ver con la organización, la complejidad organizativa de la ciudad, de la sociedad, digamos, esta neoyorquina, ¿ya? Y ahí uno lo que más le llama la atención de inmediato tiene que ver con la complejidad de la organización de una ciudad tan grande como Nueva York, ¿ya? Su sistema económico, su sistema político, ¿ya? Su sistema urbano, ¿ya? Y eso, obviamente, tal como nosotros hemos hablado en esta clase, cuando nosotros nos centramos en la complejidad de la organización, digamos, de la estructuración, ¿ya? Ahí está, obviamente estamos de inmediato aludiendo al concepto sociedad, ¿ya? En otras palabras, nosotros le podríamos llamar eventualmente a Nueva York comunidad. Sí, podríamos hacerlo. Eventualmente, si nosotros nos enfocamos en algún aspecto que nos dé para denominar como comunidad Nueva York, ¿ya? General no se hace, ¿ya? Pero si nosotros encontramos algún elemento que tal vez dé cuenta de una identidad, por ejemplo, eh, sí podríamos llamarle eventualmente a Nueva York una comunidad, ¿ya? Tal vez los neoyorquinos se consideran a sí mismos, o sea, el hecho de ser neoyorquino le da una identidad a los habitantes de Nueva York, ¿ya? Probablemente sí sea así, en un caso como una ciudad como esa. Entonces, si se diera eso, de que la pertenencia a la ciudad es un elemento que le entrega a los habitantes de Nueva York una identidad fuerte, le podríamos llamar eventualmente a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, una comunidad, pero es un poquito forzado, ¿ya? Por eso es que nunca se escucha que a Nueva York se le llame la comunidad de Nueva York, ¿ya? Y sí es más frecuente que se llame la ciudad o se le considera una sociedad cosmopolita, por ejemplo, ¿ya? Que es una palabra que se aplica mucho para referirse a Nueva York, como la ciudad más cosmopolita del mundo. Cosmopolita en el sentido de que está compuesta por una gran variedad de personas de distintas procedencias, de distintas nacionalidades, de distintas etnias, etcétera, ¿ya? Eh, y obviamente cuando nosotros vamos a tener esa variedad cultural dentro de una sociedad, obviamente va a ser compleja porque tiene que ver con lo que nosotros hablamos, ¿ya? Esto que está aquí. En una sociedad coexisten distintas culturas e identidades y hay intereses antagónicos en juego, ¿ya? En Nueva York hay mucho de eso, ¿ya? Hay tanta variedad de cultura y de nacionalidad y de etnia
de posiciones económicas, políticas, que resulta difícil poder ver a Nueva York como una comunidad, ¿ya? Pero insisto, va a depender del el foco de análisis, ¿no? ¿Ya? Si alguno de ustedes me dijera, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo creo que hay este elemento le da a todas las personas de Nueva York, independiente de su procedencia, le da un sentido de identidad. Ya, ahí se le podría llamar probablemente comunidad, ¿ya? Pero es difícil encontrar ese elemento, ¿ya? No sé cuál sería, considerando que eh, eh, esto de que Nueva York es una ciudad cosmopolita y una ciudad compleja, desde todo puntos de vista, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que trato de explicar acá es que la mayoría de las entidades sociales concretas van a poder ser llamadas comunidad o sociedad, dependiendo aquello en lo cual yo ponga el énfasis, ¿ya? Y obviamente dependiendo de aquello que predomine también en la realidad, pues independiente de lo que yo quiera destacar. En Nueva York, obviamente, independiente de lo que yo quiera destacar, lo que más sobresale son las diferencias, la complejidad, de la estructura social, ¿ya? Y en el caso de los mapuches, por ejemplo, que es el otro ejemplo que estamos viendo, independiente de lo que yo quiera como investigador o como sociólogo, como trabajador social, independiente de lo que yo quiera destacar en mi análisis, es objetivo que lo que más destaca es el aspecto cultural. Entonces, por eso que es casi automático llamarle comunidad a los mapuches, ¿ya? O considerarla como una comunidad, ¿ya? Creo que se entiende a dónde apunto, ¿ya? Y esto ya lo habíamos visto en todo caso, ya lo habíamos visto, así que estamos haciendo un repaso, estamos haciendo una especie de repaso, ¿ya? Entonces no debería ser tan difícil que lo podamos entender, ¿ya? Entonces, en otras palabras, tal como estamos diciendo, algunas sociedades simples pueden ser consideradas también como una comunidad, ¿ya? Eso pasa mucho, ¿ya? Y algunas comunidades relativamente complejas pueden ser consideradas también como una sociedad, ¿ya? Y eso se da mucho más, ¿ya? Eh, Porque nosotros, por ejemplo, aquí en la primera parte de esto que está en negrita, estamos tratando de, o yo estaba tratando, mejor dicho, involucrándolo a ustedes cuando estén escuchando esto, de ver por dónde podría analizar o considerar a Nueva York, por ejemplo, como una comunidad. Y es difícil encontrar algo, pues yo no lo descarto, no lo puedo descartar. Eh, Porque perfectamente el hecho de estar en la ciudad más importante del mundo, como se dice hoy en día, eso perfectamente podría darle un sentido de identidad a las personas, ¿ya? Y ese sería como su interés en común, o el elemento cultural en común que permitiría considerar a Nueva York como una comunidad. Eh, pero eso igual es cuestionable, ¿ya? Pero podrían haber otros elementos, ¿ya? Pero es difícil, ¿ya? Porque Nueva York es una sociedad compleja. Pero en el caso de sociedades simples, tal como dice aquí, es mucho más fácil. Sociedades simples, las sociedades recolectoras cazadoras. Ahí es fácil considerar a esa sociedad que es simple, es muy fácil considerarla también como una comunidad, ¿ya? Porque todas estas tribus que eran cazadoras recolectoras obviamente tenían una estructura de roles básica, ¿ya? Estaba digamos, el jefe de la tribu, que generalmente era una especie de chamán también, ¿ya? Estaban las personas que se dedicaban a recolectar, estaban las personas que se dedicaban a cazar, eh, y no había mucho más que eso. Podrían haber un par de roles más, pero era una estructura de roles bien básica, pero existía. Y eso es lo que define una sociedad, ¿ya? Que existan roles, ¿ya? Las normas también probablemente al principio eran muy simples, pero después se van complejizando, ¿ya? Eh, entonces, obviamente, por eso se le llama sociedad. Pero aparte de eso, yo también la puedo considerar como comunidad. ¿Por qué? Porque esa tribu cazadora-recolectora, eh, por el hecho mismo de ser tribu, no se tenían un sentido de identidad. ¿Ya? Tenían un sentido de identidad que estaba dado por el nombre que tuviera la tribu. Generalmente tenían algún nombre, ¿ya? Obviamente las primeras no, porque las primeras eran asentamientos muy, muy básicos, ¿ya? Eh, pero el hecho de pertenecer a una tribu determinada, eso entregaba identidad a las personas,
entregar identidad. Y cuando hay identidad compartida, siempre hay comunidad. Identidad compartida, de inmediato es comunidad. Obviamente también tenían un interés en común, ¿ya? Y ese interés tenía que ver con sobrevivir. La sobrevivencia era su interés en común, ¿ya? Y era un interés muy fuerte, por lo tanto, cuando hay un interés muy fuerte que une a las personas, comunidad, ¿ya? Entonces, por eso que a las sociedades cazadores-recolectoras, que son sociedades simples, también se les puede denominar fácilmente como una comunidad, ¿ya? Eh, y obviamente está en el tema de las relaciones sociales significativas, los lazos sociales estrechos que generan, ¿ya? Por el hecho de ser, recuerden que nosotros hablamos que los lazos sociales estrechos se generaban a partir de relaciones que eran presenciales, ¿ya? Obviamente las sociedades cazador-recolectoras eran sociedades basadas en el contacto presencial, ¿ya? El contacto físico. Por lo tanto, desarrollaban relaciones sociales significativas, ¿ya? Y eso derivaba en lazos sociales que eran estrechos, ¿ya? Y también está el tema de su cultura. Tenían una cultura nueva, tenían un sistema de normas que aplicaba para todos. Ellos no importaban las normas de otra tribu, no, ellos ocupaban sus propias normas, su propia cultura, desarrollaban sus propias costumbres, digamos, ¿ya? Su propio conocimiento. Eh, entonces, todos esos elementos dan cuenta de que se está en presencia también de una comunidad simple. O sea, claro, una comunidad simple, pero una comunidad al fin y al cabo, ¿ya? Y la otra parte, algunas comunidades relativamente complejas pueden ser consideradas también como una sociedad, ¿ya? Comunidades relativamente complejas también pueden ser consideradas como una sociedad. Y eso lo podemos ver mucho en, por ejemplo, la comunidad vasca de hoy en día, ¿ya? En España, en caso que ustedes no sepan, está compuesta por distintas comunidades, ¿ya? Em, Estas comunidades fueron de algún modo anexadas, en el pasado fueron anexadas a un estado central, ¿ya? Estamos hablando de comunidades que eran autónomas y siguen siendo autónomas en realidad, pero ahora están anexadas al Estado de España, ¿ya? Y estas distintas comunidades que componen España hoy en día, la vasca, la gallega, la catalana, etcétera, eh, la mayoría de ellas tienen un idioma que es particular, que lo hablan ellos, ¿no? ¿Ya? Eh, Distinto al español. Tienen tradiciones culturales que son propias también, fiestas que son propias, ¿ya? Celebraciones que son propias, eh, y que no tienen nada que ver con España como país, como Estado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la cultura vasca de la España de hoy en día está sustentada en una cultura distintiva, como digo. Tienen un idioma propio, tradiciones propias, fiestas propias, celebraciones, tienen una bandera propia, una cultura distintiva, ¿ya? Y un sentido de identidad muy marcado. Los vascos se consideran vascos, igual que los catalanes. Los catalanes no se consideran españoles, ellos se consideran catalanes, ¿ya? Por eso que, como han visto ustedes las noticias en los últimos años, han buscado con fuerza en algunos sectores la independencia, ¿ya? Porque son autónomos, sí, se manejan de manera autónoma, pero es la misma autonomía que tienen los municipios que en Chile, las comunas, ¿ya? Esa es autonomía, donde manejan sus recursos, etcétera. Tienen hasta un parlamento que viene haciendo como un símil de lo que es un consejo municipal, etcétera. Pero no son independientes, dependen del Estado de España, de las leyes y de la Constitución española. Entonces, por eso que han buscado su independencia, ¿ya? Porque ellos se sienten como catalanes, o los vascos se sienten como vascos, no como españoles. Eso es lo que lo define como una comunidad, pero se da el caso de que son comunidades muy complejas, ¿ya? La comunidad vasca tiene como cerca de 2 millones de habitantes, ¿ya? La comunidad catalana tiene más todavía, ¿ya? Cualquier comunidad que tenga más de 1 millón de habitantes, eso es una sociedad, ¿ya? Es una sociedad. Es una sociedad también, ¿ya? ¿Por qué? Porque con 2 millones de habitantes obviamente que su estructura social va a ser compleja. Va a tener necesariamente una estructura compleja de roles, de leyes, etcétera, ¿ya? Entonces, en el caso de la comunidad vasca, ¿de qué va a depender que le llamemos comunidad o sociedad? De donde nosotros pongamos el énfasis,
dónde nosotros queremos centrarnos. Y eso va a variar de un caso a otro, porque en algunos casos nosotros vamos a querer destacar los aspectos identitarios y culturales de los vascos. Y ahí le vamos a llamar comunidad vasca. Pero cuando nosotros estemos analizando a los vascos o a los catalanes en función de sus roles, su estructura de roles, o de su estratificación social, porque si son 2 millones de habitantes o 4 millones de habitantes van a tener estratificación social. Eh, Ahí la vamos a estar mirando como sociedad, ¿ya? Ahí la vamos a estar mirando porque vamos a estar poniendo el ojo, el énfasis en otra cosa, ¿ya? No en lo que los une, sino aquello que los organiza o también en algunos casos lo hace cambiar o los separa, ¿ya? Eh, Eso. Nosotros dijimos que en las comunidades existía menos tendencia a la estratificación y al cambio. Claro, existe menos tendencia, eso no significa que no exista, porque aquí estamos viendo un ejemplo de que hay una comunidad, la vasca o la catalana o cualquier otra, en las cuales sí existe estratificación social, ¿ya? Si uno va a España y ve la comunidad vasca, obviamente existen clases sociales, hay personas que están mejor posicionadas que otras. Obviamente existe estratificación en base a género, ¿ya? Eh, y probablemente también no todos los vascos quieren separarse de España, y todos los catalanes tampoco quieren separarse de España, entonces hay contradicciones, ¿ya? Eso no les quita su carácter de comunidad, siguen siendo comunidad, pero también los acerca más al concepto de sociedad, ¿ya? Porque hay más complejidad, hay más tendencia al cambio, hay más estratificación y hay menos coherencia, digamos, dentro de la comunidad misma, ¿ya? Entonces, como en resumen, las nociones de comunidad y sociedad no son necesariamente contrapuestas, a pesar que conceptualmente difieren en muchos aspectos, ¿ya? Y el aspecto principal tiene que ver con qué caracteriza una comunidad y qué caracteriza una sociedad. O cuando yo estoy hablando de comunidad, ¿en qué me estoy fijando o en qué estoy poniendo el énfasis? En la identidad, en los intereses en común que unen a las personas. Cuando yo me centro cuando estoy mirando a una entidad social como sociedad, es porque yo me estoy fijando en la estratificación, en la estructura de roles que hay, en cuánto cambia esa sociedad, cómo funciona, etcétera, ¿ya? Eso en definitiva. Y bueno, este cuadro que está aquí, creo que es el último, sí. Ese cuadro resume un poco lo que hemos hablado en toda la clase, ¿ya? Es como una comparación entre comunidad y sociedad. Ya no lo voy a leer porque es lo mismo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Es lo mismo que hemos hablado hasta acá. Se analiza una comunidad, digamos las comunidades en general y la sociedad en general en función de tres aspectos: relaciones sociales, organización social. La organización social es sinónimo de estructura social, ¿ya? Y cultura, ¿ya? Entonces aquí se dan como las características principales. Por ejemplo, en las comunidades y en las sociedades, las relaciones sociales pueden ser presenciales o virtuales, ¿ya? En la sociedad también. Por ejemplo, en la sociedad recolectora cazadora, las relaciones sociales eran solamente presenciales. En la sociedad de hoy en día son presenciales y virtuales, ¿ya? En la comunidad, por ejemplo, en la comunidad Rapa Nui del siglo XVIII, ¿cómo eran las relaciones sociales? Presenciales, ¿no? ¿Cómo son hoy en día? Presenciales y virtuales. La comunidad de gamer, ¿cómo son las relaciones sociales? Son principalmente virtuales. Pueden ser presenciales, sí, pero en menor grado, pero pueden ser solamente virtuales, ¿ya? Entonces vamos a tener distintas configuraciones dependiendo de cuál comunidad concreta o cuál sociedad concreta vayamos analizando, ¿ya? Eso es lo importante, que usted entienda que esto eh, no son recetas, digamos, inalterables. Esto va a depender de qué comunidad estemos analizando y qué sociedad estemos analizando. Por ejemplo, cuando hablemos de organización social, dice que en las comunidades la organización social es generalmente simple, ¿ya? Aunque depende de la naturaleza, tamaño y complejidad de la comunidad, obvio. Si estamos hablando de los mapuches, sí, la organización social es simple, que tienen pocos roles, no tienen un sistema de normas tan elaborado como puede tener una sociedad moderna, ¿ya? Los grupos son cohesionados, los que existen, los mapuches son unidos como grupos, ¿ya?
Pero si analizamos la comunidad vasca, por ejemplo, hoy día, no va a ser tan así. Vamos a tener menos coherencia tal vez en cuanto a la identidad, va a haber más estratificación, eh, van a haber más instituciones sociales, van a haber más grupos sociales distintos, ya, etcétera. Eh, y si analizamos el tema de la estratificación, en los mapuches, ¿hay estratificación? Sí, en todas las comunidades hay estratificación, en todas. Incluso los gamers, porque los gamers alguien va a saber más que los demás. Entonces ahí hay una forma de estratificación en base al conocimiento. ¿Ya? Los mapuches hay estratificación, sí, pues por algo existen los puestos los puestos políticos, digamos, ¿ya? Eh, por algo están existe la machi, etcétera, ¿ya? Y esos puestos dan estatus, eso significa que hay estratificación, ¿ya? Pero es poca comparada con la que nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, en la comunidad catalana de hoy en día, donde sí hay mucha estratificación, ¿ya? Porque hay clases sociales distintas, etcétera, ¿ya? Eh, y así con lo demás, esa es la forma de analizar este cuadro, ¿ya? Y a partir de em, entidades concretas, sociedades concretas, comunidades concretas. Y obviamente cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de la organización social, la mayor parte de lo que sale aquí se va a poder aplicar a comunidades que son basadas en contacto presencial, ¿ya? Porque no vamos a encontrar demasiada organización social en comunidades que son virtuales, ¿ya? ¿Qué organización social podría tener una comunidad de gamers? Muy básica, si es que hay roles, por ejemplo, ¿ya? ¿Podrían haberlo? Sí, podrían haberlo, ¿ya? ¿Por qué? Piensen en una comunidad de gamers basada en alguna plataforma, ¿ya? Obviamente va a tener que haber algún administrador de esa plataforma, algún webmaster, etcétera. Allá hay una organización básica, ¿ya? Em, pero va a ser muy mínima, ¿ya? La organización social tiene más sentido en las comunidades que son presenciales, que son físicas, digamos, ¿ya? Que se sustentan en relaciones presenciales o contactos físicos, ¿ya? Y en el caso de la sociedad lo mismo, ¿ya? También hay que leerlo así esto, ¿ya? Como en la cultura, por ejemplo, en la sociedad, en la sociedad o en las sociedades, la cultura. En las sociedades pequeñas y simples puede existir una cultura única y pregnante. ¿Como cuál? Como en las cazadoras recolectoras, por ejemplo. ¿Ya? En una sociedad sí, porque tiene características sociales. ¿Ya? Eh, y como su cultura es única, ¿ya? Y es significativa. Los miembros de la tribu se consideran miembros de la tribu X, ¿ya? Y ellos tienen un sistema de normas, no hay de valores que aplican para ellos, como tribu completa, ¿ya? Pero en las sociedades de gran tamaño y complejidad va a haber una marcada diversidad cultural, ¿ya? Y van a haber muchas culturas específicas contrapuestas entre sí, ¿ya? Religiosas, estéticas, artísticas, ¿ya? Políticas, etcétera. Ya van a haber distintos tipos de que van a estar peleando entre sí, digamos, ¿ya? Eh, entonces va a depender de qué sociedad estemos analizando, ¿ya? Aquí se dan las tendencias generales, son las características generales, digamos, ¿ya? Eh, creo que eso es lo que tenemos que ver por hoy, ¿ya? Eh, me gustaría que lo que quede como, digamos que quede como de conclusión de lo que hemos visto hoy día, es que las comunidades pueden tener distintos tamaños y distinta complejidad, ¿ya? Hay comunidades que van a ser tan grandes y tan complejas que se les va a poder llamar sociedad, sí, sin ningún problema, como los vascos, etcétera, ¿ya? ¿Dónde está lo importante? Y esto está la conclusión, digamos, de la clase de hoy. Que los aspectos que definen a una comunidad son diametralmente distintos a los que definen a una sociedad, ¿ya? La comunidad siempre va a estar definida por temas de identidad, de interés en común, ¿ya? De ese tipo de cosas. Y la sociedad siempre va a apuntar a lo que son la estructura en base a los roles, la estratificación, el funcionamiento, cosas como esas, ¿ya? Esa es como la conclusión, digamos, del curso de hoy. O sea, perdón, de la clase de hoy, ¿ya? Lo dejo invitado para la próxima clase, ya que vamos a comenzar, yo creo, a hablar ya de sociedades, organizaciones sociales comunitarias ya de lleno, para entrar a ver qué son. ¿Ya? Pero acá ya tenemos la introducción en base
a lo que hemos visto en estas primeras 5 clases, ¿ya? Así que lo dejo invitado para la próxima clase.